Muy buenas noches, bienvenidos a este cierre de Wall Street. Vamos con las noticias del día. Pasamos, por más que la bandera esté allí, por Níger. Nos vamos hasta África, nos vamos hacia el lugar donde el golpe de Estado sobre el presidente Bazoum ha cambiado por completo las reglas del juego energéticas para Europa otra vez. Dice la Comisión Europea que no pasa nada, pero vaya si pasa. Francia, de momento, no puede exportar ni uranio ni oro desde Níger. Y sacaba mucho. Tanto de las minas de una cosa como de la otra. En Francia, las empresas dicen que no están preocupadas y que están funcionando con normalidad en la extracción. Veremos cuando toque exportar, porque quienes han dado el golpe de Estado contra Bazoum, que también tienen ya a todos los exministros en la cárcel, han prohibido la exportación de uranio y de oro a Francia. Claro, le preguntan a las empresas francesas, dicen nosotros de momento normalidad, pero no sale nada hacia Francia. De momento sí sale hacia el resto de países en Europa. Y esto, dice la Comisión Europea, es buen síntoma. De hecho, la idea es que precisamente Europa ahora pueda suplir lo que a Francia no le llegue. Pero le preguntan al portavoz de la Comisión, ¿hay un problema con el uranio? ¿Va a haber un problema energético en Europa? El séptimo mayor productor de uranio del mundo, uno de los mayores proveedores de Europa y el principal proveedor de Francia, le ha dicho a Francia que ya no le da nada. Y vamos a ver qué pasa con Europa, porque parece que ciertos grupos están detrás del golpe de Estado y no va a ser fácil que Francia intervenga militarmente, que Emmanuel Macron intervenga militarmente en Níger. El protagonista sin duda de la noche, Macron, tiene una papeleta importante que resolver allí. Desde hace más de un día meditan si intervenir o no de forma militar. Pero nada va a ser positivo para Francia. Si se quedan como están, Macron habrá elegido que el uranio de Níger deje de llegar efectivamente a las centrales nucleares de Francia, que lo necesitan, y Francia necesita sus centrales. El 70% de lo que saca energéticamente Francia sale de esas centrales nucleares. Pero si interviene militarmente, Nigeria y Mali ya han dicho que, bueno, que quieren devolver el gobierno civil, han dicho desde Mali, pero no van a favorecer un cambio, ni van a volver a poner a Bazoum. Imagino que desde Francia los gabinetes tienen que estar negociando a toda velocidad ahora mismo, entre otras muchas cosas, con Mali, para tratar precisamente de reducir el riesgo, un riesgo económico muy importante. Si cuando estalló la guerra con Rusia y Ucrania, si cuando se invade Ucrania, si cuando se intenta sostener toda esa situación desde Europa, sale volando el Nord Stream, hay que cambiar por completo el plan que había energético. Por las razones que sea, lo volara a Estados Unidos, con la connivencia de Alemania, como fuere. Pero la realidad es que se pasó un invierno muy caro, energéticamente hablando, en el viejo continente. Bueno, pues ahora se viene otro. Uno cambia hacia lo que llaman energía verde, y Europa incluye en la energía verde el famoso hidrógeno verde producido a través de las centrales nucleares. ¡Ojo! Que eso viene con uranio. Se produce con el uranio, que no va a llegar desde Níger. ¿Qué hará Europa? Buscar otros proveedores. Europa ha dicho no pasa nada y no estamos preocupados a corto plazo. Bueno, y a medio y largo plazo buscaremos otros proveedores. Se está dando por hecho que lo que ha ocurrido en Níger no tiene solución y el bueno de Macron, nuestro protagonista de la noche, por más que lo esté meditando, por más que esté pensando, este hombre, al que ahora mismo busca medio África, por más que esté pensando en intervenir militarmente para solucionar este asunto, parece harto complejo. Sobre todo si se piensa que el golpe de Estado que se ha producido en Níger puede estar promocionado por detrás. No vamos a entrar tampoco en la rumorología, pero habrá que ver si este hombre es capaz precisamente de enfrentarse a estos problemas. Si es capaz de solucionar la papeleta allí diplomáticamente, porque militarmente, más allá de todo, parece que hay gente detrás y eso es una pelea que Francia no sé si quiere, pero difícilmente puede liberar ahora. Y en medio de todo eso, por cierto, está China, que ya venía negociando con determinados países de África una suerte de cambio de bando. Dejad de producir, dejad de fabricar, dejad de hacer este tipo de cuestiones hacia Europa y lanzaos otra vez hacia los BRICS. Empecemos a tirar con esas monedas que ustedes tienen locales y con el yuan y quitémonos del dólar. Y en eso van a seguir. Una China que, por cierto, ya ha tenido datos negativos porque también tiene una dependencia de Europa importante en las exportaciones. Y se ha notado en los datos de PMI. Ahora vamos con eso. Les decía, todo esto está pasando en Níger y en Ucrania y Rusia. Bueno, pues hoy nuevos enfrentamientos, nuevos bombardeos sobre Ucrania y
nuevamente 3 drones han llegado a Moscú. 2 de ellos han impactado contra un par de edificios, uno ha sido derribado directamente por defensa a través de una suerte de defensa electrónica que anulaba los sistemas del dron. Y han dicho desde Rusia que lo que está haciendo Ucrania con estos drones en realidad no es un ataque bien pensado, no tiene una ofensiva clara, ni militarmente tiene una gran importancia. Lo han comparado con la aguja en el pajar militar de esta guerra. Dicen desde Rusia que esto en realidad lo que es una evidencia del fracaso y de la desesperación del grupo de Zelensky por intentar llamar la atención ante una contraofensiva que no está funcionando. Y en medio de todo esto, a Zelensky se le están acumulando hoy algunos problemas con gente que son sus aliados fundamentales, entre otros con Polonia. Desde Polonia, miembros del gobierno de Duda deslizaron en la tarde de ayer dudas, si me permiten la broma, respecto a cómo se está utilizando el material y sobre todo al agradecimiento, dicen, que debería de tener Ucrania acerca del material que recibe. De hecho, llegaron a llamar desagradecidos a los ucranianos. A cuenta de esto, hoy, desde la presidencia, desde el gabinete de Zelensky, han llamado a consultas al embajador polaco en Ucrania, en Kiev, para preguntarle, oye, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el sentir y por qué estáis haciendo esto? Y parece que, bueno, se ha normalizado un poco la situación tras decir Ucrania en un comunicado que era absolutamente inaceptable y falso que los ucranianos no estuvieran siendo agradecidos para con sus socios. Pero insisto, en medio de todo esto, Vladimir Putin, el Kremlin, el gabinete de su gobierno están tildando de fracaso esas intentonas de los drones ucranianos por derribar ciertos objetivos en Moscú. Dice que lo que es una prueba de la desesperación y de la necesidad de buscar titulares ante una contraofensiva que no funciona. Esto dice Rusia, que parece esté trabajando en un plan de paz que podría llegar en otoño. Vamos a ver si eso pasa también o no. Porque ese plan de paz, o en ese plan de paz, al parecer, el Kremlin, Vladimir Putin, lo que estaría es hablando ya directamente de porcentajes de territorio que no van a ser ya nunca más ucranianos. Y eso, como una paz fácil de aceptar, no va a ser para Zelensky. Se trabaja con ese escenario, dice el Kremlin, hacia otoño, porque espera que para ese momento Ucrania esté más agotada. Es verdad que esto, como la feria, cada uno cuenta la feria según le va en ella. Si lo miran desde el lado de la OTAN, si se mira desde el lado de Estados Unidos particularmente, hace 2 meses era quien no quería frenar la guerra porque era darle aliento a Rusia. Ahora ocurre al contrario. Rusia no quiere frenar la guerra, no quiere un armisticio, no quiere parar como le piden los países africanos, porque cree que quien se va a rearmar para intentar una contraofensiva real es Ucrania. Pero insisto, esto 3 meses antes, 3 meses después. Lo que está claro es que ese desgaste no parece estar jugando, de momento al menos, a favor de Ucrania. Todo esto en un plano geopolítico, en lo económico, si me permiten, vamos a mirar dentro del viejo continente a los datos que hemos conocido hoy. 2, fundamentalmente, datos de paro y los datos de PMI del sector manufacturero. Cosas absolutamente dispares. Vamos a ver si podemos ver, de hecho, los gráficos. El paro cae al 6,4% en la eurozona. Es el mínimo histórico, tanto que casi, si no me quito, ni se ve. Ahí lo tienen. Es el mínimo histórico de paro en la eurozona, 6,4%. ¿Qué está pasando? Bueno, pues, entre otras muchas cosas, que el hecho de que los gobiernos rieguen de dinero fiscalmente a determinados sectores, de que se inventen el plan de recuperación y resiliencia, los fondos Next Generation, etcétera, 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 hacen que haya dinero a expuertas. Es decir, lo que el Banco Central en su momento, el Banco Central Europeo hizo en su momento, para salir de la crisis de deuda, que era inyectar dinero, inyectar capital, y sacar a todo el mundo de la crisis vía, oye, poned vuestro montante. Cuando ha querido retirar todo ese dinero y que el personal afronte una crisis, las políticas fiscales de los gobiernos nos han llevado a esa tasa de paro que veían ustedes en pantalla en sus televisores. ¿Qué pasa con eso? Que las políticas fiscales han sustituido al Banco Central Europeo. Y cuando el Banco Central Europeo ahora está subiendo los tipos de interés también a un ritmo histórico, no hay impacto real sobre la economía y por lo tanto no se traduce ese impacto real a la caída en la inflación está bajando porque bajan las materias primas. Puede que también, en cierta medida, animado por el Banco Central Europeo, pero el grosor es porque ha bajado la materia prima. De hecho, se ve en la inflación subyacente que es mucho más pegajosa, que no cae. Porque no están derribando la economía desde los bancos centrales, no están impactando en la totalidad de lo que querrían, no están generando recesión por pequeña que está fuera. ¿Y por qué no?
porque los gobiernos están metiéndole dinero a expuertas a todo el mundo. Y esto hace que el sector servicios vaya muy bien. Pero, y aquí es donde les decía yo, el sector servicios va bien, llega el verano, hay contrataciones en Europa, todo va fantástico, récord, mínimo histórico de desempleo, 6,4% en la tasa de la eurozona. Ahora bien, España, si me quieren preguntar ustedes, 0,2% abajo ese desempleo, buen dato en ese sentido, seguimos por encima del 11% y seguimos siendo la peor tasa de paro de la eurozona, de Europa y de la OCDE. Pues lo digo para el que quiera tirar también las alharacas y salir hacia arriba. El caso, les decía yo, aquí está esto. Pero esto se debe, en gran medida, a que hay dinero a las puertas y que la gente no tiene la sensación de que hay una recesión, ni de que algo vaya mal por detrás. Pero la realidad es que si miramos a los datos de PMI que hemos conocido hoy del sector manufacturero, Alemania está en su mínimo histórico prácticamente, 38,8 puntos. 50 puntos significan contracción. Estos son los datos de PMI que están viendo aquí del conjunto de la eurozona, ¿eh? Lo digo para que no... que está también por debajo de los 45 puntos, también se lo digo, en ese entorno de los 43,2. Pero, les decía, el problema es que esto es el conjunto. Alemania está muy mal. Insisto, en ese entorno de los 38 o 39 puntos se está manejando el PMI manufacturero, con un sector industrial que tampoco arranca y con el tercer trimestre, que están ya en él, encarándolo en negativo, por tercer trimestre consecutivo. Esta es la economía alemana que se supone que tenía que tirar de Europa. Y en Alemania, que lo saben, Isabel Schnabel desde el Banco Central Europeo es la más proclive a, oiga, suban los tipos de interés. La principal defensora de esa subida de tipos de interés. Que sigan, derriben la economía. El problema son las políticas fiscales que yo les comentaba y que tapan ese agujero, dándole la sensación al personal de que no hay un problema. Cuando evidentemente hay un problema. Si el sector manufacturero no tira y el sector industrial sí, ¿hasta qué punto vamos a seguir generando dinero para que el personal consuma en una demanda interna y el sector servicios se siga disparando por ese autoconsumo? ¿Hasta cuándo? Bueno, pues si me permiten, y mientras todo esto ocurre, en realidad es buen ejemplo de lo que está ocurriendo China. Por primera vez, o una de las primeras veces, pero por primera vez desde hace muchos años, ha caído el PMI en China por debajo de los 50 puntos. El manufacturero también. Y desde el propio análisis de ese índice, allí lo llaman Caixin, por el diario donde se publica, ese índice Caixin de manufacturas. Bueno, por primera vez, insisto, desde hace muchos años va a contracción y se debe, dicen, a la caída en la demanda interna. Es decir, el personal que ya ha tenido un problema con la vivienda ahora tiene también un problema de dinero. Y además existe también una demanda externa que también está frenándose. Y esto tiene mucho que ver con todas las claves geopolíticas que les comentábamos al principio. Es decir, la división en bloques y el hecho de que ya no solo Estados Unidos, sino Alemania o Italia quieran desconectarse de China, hace que efectivamente China lo sufra. Pero también hemos visto la repercusión que tiene en Europa. También hemos visto cómo Alemania, se lo decía yo hace un momento, está sufriendo. Y en esa misma línea, aunque el PMI manufacturero, por ejemplo, en Italia ha mejorado levemente, la realidad es que la expectativa no es buena. Si vemos las exportaciones netas que conocíamos ayer mismo en Italia, existe un problema real también en el país transalpino. Porque están cayendo, aunque siguen teniendo un neto positivo, están cayendo fruto sobre todo de la caída en las relaciones con China, que en teoría, y si cumplen la hoja de ruta marcada desde Estados Unidos particularmente, pero seguida por Europa, va a seguir cayendo, porque la relación se va a seguir deteriorando de aquí a finales de año. Todo esto en una Europa, insisto, donde hemos conocido todos estos datos. Pero mirando a Estados Unidos. Hoy, nuevo dato de las JOLTS, que son las demandas que hay de trabajadores. Cuidado, no de los trabajadores, sino las demandas que hay como los oferentes de empleo, la necesidad de trabajadores. El número de ofertas de trabajo en el último día hábil de junio está en 9,58 millones. Esto, insisto, datos de la Oficina de Estadística estadounidense, Oficina de Estadística Laboral. Anteriormente, 9,82 en mayo y ligeramente por debajo de la expectativa de mercado. Estamos yendo hacia abajo, quiero decirte. Veníamos de ese 9,82, nos hemos ido al 9,58 ofertas de empleo en todo Estados Unidos. Y esa bajada es muy importante. Primero, porque superan ampliamente las expectativas. Segundo, porque el número de contrataciones y separaciones totales está cayendo. Es decir, el personal empieza a tener la sensación en Estados Unidos de que mejor no contratar si no hay necesidad, pero también el propio trabajador, y lo vemos, porque han disminuido también los despidos, pero también las bajas voluntarias. La gente ya no cree que vaya a encontrar un trabajo con tanta facilidad, a pesar de que, ojo, que el empleo en Estados Unidos está también en un mínimo histórico, el desempleo, y que están en lo que se llamaría prácticamente paro estructural. En eso está Estados Unidos. Es decir, están francamente bien en ese sentido. Pero, les decía,
El problema es que la gente ya sí empieza a tener esa percepción de, bueno, hay menos ofertas, se contrata ya más por necesidad y cuidado con irte al paro, que ya no va a ser tan sencillo. Eso está pasando con esas JOLs. Dentro de las separaciones que hay entre empleados y trabajadores, entre empresarios y trabajadores, empresas y trabajadores, renuncias 3,8 millones, es decir, han caído, y los despidos y bajas 1,5 millones, esos sí están en la línea. El número de despidos más o menos se mantiene con lo que vimos en mayo. Estamos hablando de datos a cierre de junio. A falta de lo que ocurra en julio, esto le dará una idea a la Reserva Federal de que efectivamente la subida de tipos y la pausa están bien llevadas, de que hay un mercado laboral que, bueno, pues sufre un poco ciertos tiranteces, pero la realidad es que está sano. Y que ahora puede mantenerse en esa pausa en la que está, al menos durante unos meses, para evaluar si hay un impacto real, si de verdad la gente tiene un miedo real, o si, por el contrario, se está consiguiendo rebajar la inflación, que sí que está pasando en Estados Unidos con mayor facilidad que en Europa, y sin embargo no se está tocando tanto el empleo. Puede que sea un milagro económico, si termina ocurriendo así, o puede que pase algo en medio y nos llevemos el trastazo. Tiempo vamos a tener y, por supuesto, aquí se lo contaremos todo. Y si me permiten, para terminar este bloque, estas noticias del día, nos vamos a trasladar a China para contarles un movimiento curioso que se ha producido en la madrugada de hoy con una visita de Xi Jinping, el presidente chino, a una fábrica de LG Display, fábrica surcoreana. ¿Dónde está la gracia de esta visita? Visita presidencial. En general, está el presidente chino valorando mucho a las empresas tecnológicas extranjeras en el país, ha firmado acuerdos con Microsoft y SoftBank, por ejemplo, que es un banco prácticamente estatal. Se están haciendo muchas cosas. Ahora, ¿dónde está la magia de la visita con truco de Xi Jinping? Corea del Sur, en los últimos meses, y sobre todo a través de sus políticas, está siendo tendente a ir con Estados Unidos. Vimos la visita oficial de Moon, vimos cómo, bueno, con bastante pompa y fanfarria se anunciaban acuerdos bilaterales, en particular en el sector de los semiconductores y tecnologías, y en ese sentido hemos estado viendo también cómo, oye, Corea del Sur no solo se ha acercado a Estados Unidos, sino que Estados Unidos también le está dando contrapartes a los propios coreanos. Es decir, se les está haciendo digamos, se está haciendo un nuevo horizonte comercial entre ambos países, basado sobre todo en tecnología y basado también, evidentemente, y como están viendo en estos meses, en los semiconductores, que son un sector crucial para los Estados Unidos, en particular porque temen que el próximo año Taiwán en las elecciones cambie de gobierno y se vuelva más oficialista y siga más la línea de las políticas de Xi Jinping, algo que sabe el propio Xi Jinping. Lo que está haciendo Xi es protegerse, y la visita de hoy a LG Display, a una empresa surcoreana, viene a dar un poco ese aviso. Viene a decir, oye, las empresas coreanas tienen que pensárselo dos veces antes de unirse a Estados Unidos con tanta ligereza, porque tienen gran parte de su producción, gran parte de su venta y gran parte de su negocio volcado en China. Y hoy Xi Jinping ha visitado esa fábrica y ha dicho que se sentía contento y orgulloso de que las fábricas surcoreanas también estuvieran en China. Y que va a seguir en esa línea. Pero no deja de haber un cierto toque, que seguramente, bueno, pues no habrá faltado en las comidillas del gobierno de Corea del Sur. Ese Xi Jinping ha estado en LG. ¿Qué querrá decir? En fin, desde luego, ese paso, hemos visto lo que está ocurriendo en Ucrania, ahora vemos Níger, y seguramente en 2024 tengamos que fijarnos y mucho en particular en Taiwán, que con esas elecciones va a marcar el futuro del salto tecnológico entre uno y otro bloque, entre esa parte más dirigida por China, Rusia, los BRICS, y esa parte entre Estados Unidos, Reino Unido, Europa. Vamos a ver qué ocurre, pero Taiwán es parte crucial y ese juego con los semiconductores y las tecnologías surcoreanas es muy importante, ver quién se lo termina llevando. Y parece que Estados Unidos llevaba la delantera en los últimos 2 meses. Curiosa la advertencia de Xi Jinping con esto último. En fin, hasta aquí esta parte de noticias del día. Como siempre, agradeciéndoles su presencia al otro lado, que estén con nosotros, en Confíen en Negocios Televisión. Seguimos contándoles todo lo que acontezca en las claves geopolíticas y, por supuesto, en el ámbito económico. Lleven buena noche.